fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reanuda esta sesión. Le pido, diputada, continúe con la lectura. Continúe, diputada, con la lectura. 10:51. Honorable Asamblea. La suscrita diputada Yasmín del Razo Pérez, integrante de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 45 y 46 primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera y 10, apartado B, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que adicione los artículos 35 bis y 112 bis del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado en materia de transporte público y privado en el tenor de la siguiente exposición de motivos. Como lo establecí anteriormente en mi planteamiento que motivó mi proyecto de iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tlaxcala, el Estado debe ser el primer interesado en garantizar que sus ciudadanos se desenvuelvan y transiten en un entorno seguro, pero no simplemente al regular sobre las obligaciones que tienen sus gobernados al circular por las vías de comunicación terrestre de su competencia, sino que también debe interesarse en proteger los bienes y la integridad de los ciudadanos. Específicamente me refiero al derecho que tienen las personas o agrupaciones de personas de recibir una indemnización cuando se ve afectado por la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la actividad administrativa irregular, dado que la sociedad mexicana cada vez se interesa mayormente en la actuación del Estado y en las formas en las que responde o hace frente a los daños que causan a los particulares. Es de total relevancia que por medio de los diferentes reglamentos que emite el Estado se pueda contemplar una serie de acciones que respalden lo establecido en la ley federal y la ley estatal en materia de responsabilidad patrimonial. De ahí la pretensión de poder plantear al titular del Ejecutivo la propuesta de que considere incluir en el reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala, en materia de transporte público y privado, algunas disposiciones que den respaldo a los intereses de los ciudadanos que enfrentan un problema ocasionado por la mala o nula actuación de los distintos entes públicos. Siendo específicos, mi propuesta está centrada en 2 puntos. El primero tiene que ver con la disposición de que los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala sirvan como apoyo a los ciudadanos que utilizan sus vehículos particulares para transitar por vías de comunicación terrestre y que sufran daños en su persona o en sus bienes ocasionados por una actividad administrativa irregular por parte del Estado, de tal manera que puedan atestiguar los hechos que provocaron tal afectación y, si fuese necesario, dar curso al trámite de sus peticiones o reclamos. En lo que respecta a los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el reglamento que hoy nos ocupa establece que, artículo 34, la Secretaría supervisará y vigilará en forma permanente que el servicio público de transporte se lleve a cabo con la seguridad, eficiencia, horario, itinerario y demás condiciones de operatividad que correspondan a cada tipo de servicio, para lo cual designará inspectores quienes podrán ser apoyados por personal de la dirección. Teniendo claro que la designación de inspectores tiene la finalidad de supervisar y vigilar lo relacionado al servicio de transporte público, para garantizar que los usuarios tengan un servicio seguro y de calidad, podemos concluir que aunque el presente reglamento se domina en su materia, contemplará tanto el transporte público como privado. En su capítulo 3 de la supervisión y vigilancia, exclusivamente contempla el transporte público, dejando desatendido al transporte privado. Dicha situación podría verse asignándose a los inspectores funciones similares a las que realiza, pero en el caso del transporte privado estarían encaminadas a inspeccionar otras situaciones. Por ejemplo, las vías de comunicación y los desperfectos que ocasionan por el mal estado de las mismas, de tal manera que estas acciones deriven en brindar seguridad vial a los ciudadanos. En otro artículo del mismo reglamento se establece que los inspectores tienen total disposición para realizar sus actividades en cualquier momento, teniendo a la letra artículo 35.
Los inspectores están facultados para llevar a cabo en cualquier día y hora la supervisión y vigilancia de los vehículos del servicio público de transporte, ya sea para comprobar su funcionamiento y seguridad o durante la realización del servicio para verificar que cumplan con las condiciones establecidas en la concesión, autorización o permiso correspondiente, así como en la ley de este reglamento. Reforzando la propuesta planteada en el presente exhorto, tendríamos que dichos servidores públicos serían los adecuados para auxiliar a los ciudadanos que se enfrentan a un incidente del cual se concluya que existe una posible responsabilidad patrimonial por parte del Estado. Además, si mi propuesta llega a un buen término y en lo que se refiere a mi segunda pretensión, se lograría establecer un procedimiento para que, en dado caso de que un ciudadano sufra un accidente ocasionado por el mal estado de las vías de comunicación, desde que se presente el incidente, los individuos puedan atacar lo establecido que algún tipo de establece la fracción de exacto cumplimiento del Congreso. Exhorta al titular privado y la obligación de brindar el auxilio a los conductores que lo requieran en caso de que sufran algún accidente automovilístico, para verificar el hecho y atestiguar una posible responsabilidad patrimonial por parte del Estado derivado de la actividad administrativa irregular, además del poder recibir y canalizar el escrito de reclamación correspondiente. Artículo 112 bis. Cuando el accidente se haya originado por el mal estado de las comunicaciones viales y pueda suponerse una actividad administrativa irregular por parte del Estado, el conductor o los conductores implicados deberán proceder en la forma siguiente. Número 1. Detendrán inmediatamente los vehículos en el lugar del accidente o tan cerca como sea posible y solicitarán el apoyo de las autoridades competentes para que atestiguen el suceso y brinden el auxilio necesario. 2. Tomarán las medidas adecuadas y colocarán los dispositivos de advertencia conforme a los artículos 152 del presente reglamento para evitar que ocurra otro accidente. 3. Teniendo la debida precaución, el conductor podrá tomar las evidencias necesarias para poder hacer valer su derecho al pago de una indemnización por parte de las autoridades correspondientes, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tlaxcala. 4. En dado caso de que alguna corporación de seguridad pública federal, estatal o municipal auxilie o abandere el lugar del accidente, los elementos de dicha corporación podrán recibir el escrito de reclamación correspondiente y tendrán la obligación de emitirla a la autoridad competente a un plazo no mayor de 3 días hábiles. Segundo, con fundamento en lo estipulado por el artículo 104, fracción primera y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, instrúyase al secretario parlamentario de esta soberanía para que notifique el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. Tercero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado, dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 12 días del mes de septiembre del 2017. Diputada Yasmín de Razo Pérez, integrante de la 62ª legislatura. Es cuanto. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala.
Muchas gracias, diputado presidente, secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, señoras y señores diputados. El que suscribe, diputado Enrique Padilla Sánchez, integrante y en representación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción primera y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración y en su caso aprobación la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Vivimos un clima imperante de constantes hechos sociales inmersos en prácticas y costumbres corruptas que violentan lo establecido por nuestro marco jurídico desde su ámbito de validez material. En efecto, nos referimos a todas aquellas disposiciones de derecho público que frecuentemente son trastocadas con plena impunidad por los particulares y los servidores públicos. Al respecto de lo anterior, Laporta dice que la corrupción, se abre una cita, genera un sentimiento de enajenación y cinismo que tiene consecuencias en términos de inestabilidad política y desconfianza hacia el sistema. La percepción del fraude a las leyes induce en los ciudadanos la actitud pícara de que trata de escaquearse o encontrar atajos al margen de la ley, con lo que los esquemas generales de cooperación política, social y económica se resienten y los gobernados se ven obligados a redactar normas, más procedimientos que llevan directamente a la sobreregulación, que es a su vez un caldo de cultivo de la misma corrupción. Hasta aquí la cita. El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno. En el último párrafo del artículo 113 de nuestra Carta Magna establece lo siguiente. Artículo 113. Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, lo cual implicará una transformación en el régimen jurídico de la fiscalización de los recursos públicos, así como en el ámbito de la transparencia en el manejo de estos y en general de la actuación de los servidores públicos y de los particulares en los ámbitos administrativo, de procuración y administración de justicia. En este sentido, el sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala se crea como una instancia con capacidad de mejora continua del desempeño de la administración estatal, además de tener la capacidad técnica y objetiva para evaluar el desempeño del servidor público en el marco de los principios de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, por lo cual estos mismos principios resultan imperantes y aplicables para los particulares que se ubiquen en cualquiera de estos supuestos, en especial cuando se afecta a la hacienda pública o el patrimonio de los entes públicos locales o municipales. La presente iniciativa reconoce que el diseño legislativo de combate a la corrupción debe ser el idóneo para alcanzar mayores esquemas de buen gobierno. Es así como deben fortalecerse los controles internos y externos para combatir a la corrupción bajo un esquema legal homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades competentes. El diseño legislativo hará del sistema una instancia incluyente en los órdenes de gobierno al establecer como requisito indispensable para su funcionamiento la participación ciudadana. A través de reforma a la fracción 60 del artículo 54 de la máxima ley del Estado, otorga al Congreso local la facultad de expedir la ley mediante la que se crea y regula el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. En ese orden de ideas, debe decirse que, efectivamente,
dado que el sistema estatal anticorrupción tiene por objeto la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, resulta necesario el establecimiento de un Tribunal de Justicia Administrativa que conozca y resuelva con relación a la comisión de las mismas. Ahora bien, dado que este tribunal constituye uno de los pilares fundamentales del citado Sistema Nacional Anticorrupción, es claro que al crearse el sistema local en la materia, dicho tribunal deberá replicarse, aunque con una estructura distinta acorde a las circunstancias de esta entidad federativa. Por ello, se propone la creación de una ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, basando la presente iniciativa en lo establecido en el artículo 84 bis de la Constitución local que establece, artículo 84 bis. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala es un organismo público especializado que forma parte del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y los recursos para impugnar sus resoluciones. Tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal y los particulares. Imponer en los términos que disponga la ley las sanciones a los servidores públicos locales y actos vinculados con fallas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales, en los términos que establezca la legislación correspondiente. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala estará integrado por 3 magistrados propuestos por el gobernador del Estado y ratificados por el voto de las 2/3 partes del total de los integrantes de la legislatura del Congreso del Estado. La propuesta y ratificación se sujetarán al procedimiento establecido para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Durarán en su cargo 6 años y solo podrán ser removidos de su cargo por las causas graves que señale la ley. Para ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se deberán cumplir los mismos requisitos que para ser nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El tribunal propondrá su presupuesto al presidente del Tribunal Superior de Justicia para su inclusión en el proyecto del presupuesto del Poder Judicial del Estado. Asimismo, el tribunal deberá expedir su reglamento interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. El sistema estatal anticorrupción constituye un cambio en nuestro sistema jurídico. Como tal, precisa de modificaciones de fondo a las facultades de las autoridades encargadas de prevenir, investigar, sancionar y corregir los actos y hechos de corrupción, entendidos los primeros en el ámbito administrativo y los segundos en el penal, y en consecuencia al andamiaje constitucional y legal que los regula. Se pretende crear un esquema jurisdiccional de justicia administrativa a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, mismo que estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y la ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Corresponderá al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa imponer las sanciones a los servidores públicos de los 3 poderes y órganos constitucionales autónomos del Estado y, en su caso, a los municipios por las responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen en hechos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias. En ese sentido, en nuestra entidad federativa, donde también se observa este problema público,
podremos no solo encargarnos de omitir los mismos errores que se han cometido años atrás, sino que comprenderemos de mejor manera por qué suceden las cosas tan aberrantes que se aprecian en la realidad cotidiana y plantear desde una perspectiva con mayor amplitud las diversas resoluciones que deben aplicarse. Por supuesto, nos referimos a todas aquellas prácticas corruptas que desarrolla una persona en la cual prevalecen sus deseos internos por obtener beneficios personales. Por ejemplo, la obtención de riquezas económicas que en el mismo sistema económico que el capitalismo fomenta. Recuérdese que los principios fundamentales del derecho, según Ulpiniano, son vivir honestamente, no dañar a otros y atribuir a cada quien lo suyo. Con ello, sintetizan los fines del derecho objetivo y logran la convivencia social dentro de las reglas antes descritas. Mismo que demanda una persona física o moral si sus intereses han sido trastocados, bien por un particular o algún servidor público que pertenezca a la administración pública con sus 3 órdenes de gobierno, por sus sucesos corruptos. Sin duda alguna, para los tiempos contemporáneos en la colectiva tlaxcalteca es inconcebible y debe sancionarse al inculpado de hechos corruptos mediante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Finalmente, una vez analizada la dimensión fáctica, hecho social corrupto, que nos mostró algunos de los tantos casos concretos que aluden a prácticas y costumbres corruptas en la colectiva nacional y estatal, desde la postura menos importante hasta la que implica la comisión de un delito. Además, se inquirió en la dimensión normativa, normas jurídicas desde su ámbito de validez material, espacial, temporal y personal, que nos mandatan a constituir un Tribunal de Justicia Administrativa en nuestra entidad federal, precisamente para juzgar, enmendar y prevenir dichas prácticas. Indagamos en la dimensión axiológica, violación a valores esenciales de la persona que forma parte de la colectividad tlaxcalteca. Se estima más que indispensable y en plena conciencia personal y colectiva crear el órgano jurisdiccional que garantice la amplia protección del bien jurídico menoscabado, por lo que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de ley por la que se expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Artículo tercero. Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley y ante la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala continuarán tramitándose ante el Tribunal de Justicia Administrativa hasta su resolución final y conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere al cumplimiento y ejecución de las sentencias que se llevarán a cabo conforme a las reglas de la ley vigente del procedimiento contencioso administrativo del Estado de Tlaxcala. Artículo cuarto. El magistrado titular de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala continuará como magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala con los derechos adquiridos al momento de su designación exclusivamente por el tiempo que haya sido nombrado, tal y como lo establece la disposición transitoria tercera del decreto 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Posterior a ello, asumirá la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa el magistrado que determine el pleno de este tribunal conforme a lo previsto en el artículo 13 de esta ley. Artículo quinto. Los recursos humanos, financieros y materiales de la Sala Administrativa
del Tribunal Superior de Justicia pasarán a formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa, salvo disposición legal en contrario. Artículo 6. El personal adscrito a la Sala Administrativa conservará su permanencia en el Tribunal de Justicia Administrativa y le serán respetados sus derechos adquiridos desde la fecha de su ingreso. Artículo 7. El Tribunal de Justicia Administrativa, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, deberá expedir su reglamento interno. Mientras tanto, continuará rigiendo el reglamento vigente de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en lo que no se oponga lo previsto en este ordenamiento. Artículo 8. El Tribunal de Justicia Administrativo, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, deberá expedir los manuales de organización y procedimientos del Tribunal de Justicia Administrativa. Artículo 9. A la entrada en vigor del presente decreto, por única ocasión, a propuesta que efectúe la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso, nombrará por el voto aprobatorio de las 2/3 partes de sus miembros al titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Artículo 10. El gobernador constitucional del Estado instruirá a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala para que efectúen las transferencias y erogaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento del presente decreto y que se considere su inclusión de presupuesto a través del de egresos del Poder Judicial del Estado para el siguiente periodo de ejercicio fiscal. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal, a los 19 días del mes de septiembre de 2017. Diputado Enrique Padilla Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones de puntos constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a la de Información Pública y Protección de Datos Personales y a la de Finanzas y Fiscalización para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Jesús Portillo Herrera proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala. Con el permiso de la mesa, diputado presidente, diputadas y diputados de la 62ª legislatura, medios de comunicación, público en general, honorable asamblea, el que suscribe diputado Jesús Portillo Herrera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción 1 y 54, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 2, 10, apartado A, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante este pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. Los diferentes fenómenos perturbadores que se presentan de manera natural, como sismos, erupciones volcánicas, huracanes, depresiones tropicales, inundaciones, granizadas, deslizamiento de laderas, incendios forestales, así como errores humanos o técnicos, entre otros, exige la instrumentación de programas de protección civil que garanticen la protección y salvaguarda de la integridad de la población, con base a la capacitación, prevención, auxilio y resiliencia para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de los efectos en un corto plazo de manera eficiente. Los fenómenos perturbadores que hasta hace unos años eran considerados típicos, normales o regulares,
han variado e incrementado en intensidad por el cambio de clima a nivel global, lo que sin duda aumenta la vulnerabilidad del entorno natural, provocando mermas drásticas en diferentes aspectos. Hemos sido testigos que después de momentos cruciales como el sismo de 1985, se dieron pasos para implementar a favor de explosiones. México. Nos impulsa ya que la falta de una ocurridos sesión de 6 años de edad. Recordemos que el 3 de febrero en el municipio de San Cosme Xalosto hubo 2 explosiones, una en un polvorín y otro de hidrocarburo, teniendo como saldo una persona herida. El 8 de febrero en Iztacuistla de Mariano Matamoros, una explosión de material pirotécnico cobró la vida de 5 personas. En esa misma fecha, pero en San Pablo del Monte, tuvo lugar una explosión de hidrocarburo causando daños materiales. En tanto, el 18 de febrero en el municipio de Huamantla, la madrugada, la manguera del cilindro de gas se zafó del comal de una tortillería, causando quemaduras de segundo y tercer grado a 4 personas, entre las que se encontraba una niña de 3 años de edad y otra de 6 años de edad, en la que por desgracia esta última perdió la vida. El 7 de marzo, debido a un descuido y por la acumulación de gas, se produjo una explosión al interior de una vivienda ubicada en la colonia del Calvario, perteneciente al municipio de Iztacuistla. El 17 de marzo, en Calpulalpan, una explosión en los ductos de Pemex causó daños materiales. El 21 de marzo, en Santorum de Lázaro Cárdenas, el incendio de basura de material pirotécnico causó el estallido de un polvorín y un taller de pirotecnia, causando heridas moderadas y graves a 4 personas que se encontraban en el lugar. El 30 de marzo y el 5 de abril, nuevamente en Calpulalpan, hubieron explosiones de hidrocarburo en ductos de Pemex, causó daños materiales. El 3 de mayo, en el municipio de Tequesquitla, tuvo lugar la explosión de la empresa Clorobencenos, así como el 19 de mayo en San Cosme, Mazatecosco, hubo un incendio de una supuesta bodega clandestina de hidrocarburo, mejor conocido como Huachicol, entre otros, que sigue engrosando la lista de emergencias en la entidad.
Pero recientemente el sismo de 8.2 grados en la escala Richter del 7 de septiembre del presente año nos pone a reflexionar sobre la tarea que se está haciendo en protección civil, por lo que en la presente iniciativa se propone diversas tareas que pueden impulsar medidas para reforzar la prevención, la cultura de protección civil, el ciudadano de la población en general y las políticas públicas que pueden realizar el gobierno estatal y municipal en aras de profesionalizar a la protección civil. Para conseguir lo anterior, se hace necesario adecuar nuestro marco legal con el fin de establecer los principios, normas y criterios a las que se deberán sujetar los programas y las acciones del Sistema Estatal de Protección Civil, que logre consolidar en Tlaxcala la coordinación de la gestión integral de riesgos, así como la gestión de emergencias que respondan a las nuevas circunstancias que se viven en el Estado y a las necesidades de la población. Para esto, es menester acotar que la Ley General de Protección Civil tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil, quienes trabajan para que los programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones de protección civil se sustenten en un enfoque de gestión integral de riesgo. Entre otros aspectos, el artículo 17 de la ley aludida sostiene textualmente lo siguiente: los gobiernos de los estados, los presidentes municipales tendrán derecho dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil, conforme a lo que establezca la presente ley y la legislación local correspondiente, mientras que a nivel local existe la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala, la cual tiene por objeto regular las acciones de protección civil dentro del territorio estatal. Establece las bases para la integración y el funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil, así como promover la participación ciudadana y fomentar la cultura de la protección civil en el Estado. Abundando en la materia, se plantean diversas reformas para actualizar la legislación vigente respecto a la aplicación de la unidad de medida de actualización, con base en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero del año 2016, por lo que se declaró reformas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la desindexación del salario mínimo. En este tenor, se destaca que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad base o referencia para fines ajenos a su naturaleza, y se crea la unidad médica y actualización que tiene esas funciones. El referido decreto, en los artículos transitorios tercero y cuarto, establece lo siguiente: a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida de referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, se entenderán referidas a la unidad médica y actualización. Cuarto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, así como las administraciones públicas, federales, estatales y municipales, deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia. Ante esta situación, se plantea en primera instancia adicionar la fracción 40 al artículo tercero de la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala, a fin de plasmar que para efecto de las siglas UMA se entiende como la unidad de medida y actualización, y por ende es necesario reformar el artículo 115 de la ley citada para que en el capítulo de inspección, infracciones y sanciones
quede definido el total de las multas con base a la UMA. Por otra parte, con la finalidad de reforzar la cultura de protección civil a raíz de que el Estado de Tlaxcala ha visto afectados por los constantes movimientos telúricos de otras entidades como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, principalmente en donde por fortuna nuestro estado solo existen daños menores. No debemos tomar a la ligera las acciones para proteger a la población, por lo que se propone que en las dependencias y entidades del sector público, con la participación del sector social, privado y académico, se promuevan y se instaure la ejecución de simulacros cuando menos una vez al año, que permitan mejorar la capacidad de respuesta ante la presencia de agentes perturbadores. Lo anterior se toma como consideración el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre del año 2001, por el que se declara Día Nacional de Protección Civil el 19 de septiembre de cada año, mismo que señala que la experiencia de México en materia de protección civil tiene su desarrollo más importante a partir del desastre ocasionado por los terremotos del mes de septiembre de 1985, ya que en esa ocasión se puso de manifiesto la necesidad de contar con un instrumento administrativo de cobertura nacional que permitiera integrar y coordinar la respuesta de todos los sectores sociales en caso de presentarse nuevos desastres. Dicho decreto, en el artículo 3, expresa textualmente lo siguiente: la Secretaría de Gobernación, en su calidad de coordinadora ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil, organizará y coordinará a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para llevar a cabo los eventos correspondientes en cumplimiento del presente decreto. Asimismo, invitará a los gobiernos de las entidades federativas que fueron afectados por los sismos ocurridos el 19 y 20 de septiembre de 1985 a participar en dichos eventos. Sin embargo, se considera que no solo las dependencias federales y los gobiernos que fueron afectados por los sismos ocurridos deban participar, pues la prevención es un tema de interés general que todos los mexicanos, por lo que en Tlaxcala se deben de tomar las medidas necesarias para impulsar una cultura de prevención en materia de protección civil, por lo que la realización de simulacros, tanto en las instalaciones de los 3 poderes de gobierno, en dependencias estatales y municipales, así como instituciones educativas, deben efectuarse del mismo modo. En ese sentido, se propone adicionar la fracción 23 del artículo 12 para que la Coordinación Estatal de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno, coordine la realización de recursos, ejercicios y simulacros que permitan mejorar la capacidad de respuesta de la sociedad ante la presencia de agentes perturbadores. Así también adicionar la fracción 7ª al artículo 53 para que en los programas estatal y municipal de protección civil deba contener talleres, ejercicios y simulacros. De igual manera, se propone reformar el artículo 59 para que la Unidad Interna de Protección Civil elabore, actualice, opere, participe en simulacros y vigile el instrumento en forma centralizada y en cada uno de sus inmuebles. Finalmente, debe reformarse la fracción 2 del artículo 90, con el objeto de que las dependencias y entidades del sector público, con la participación del sector social, privado y académico, promuevan la ejecución de simulacros cuando menos una vez al año en lugares de concentración masiva de personas que permitan mejorar la capacidad de respuesta ante la presencia de agentes perturbadores. Por otra parte, respecto a la integración de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se propone adicionar 2 párrafos al artículo 13, estableciendo que para su titular de protección civil estatal se deberá contar con experiencia comprobada y conocimiento en la materia, además cumplir
con lo establecido en los artículos 20 y 38 de la ley, y su permanencia dependerá sin perjuicio de lo que establezca el reglamento de la ley de mérito, del cumplimiento de los requisitos de capacitación, profesionalización, certificación y experiencia adquirida en la habilidad de respuesta ante alguna contingencia. Además de tomar en cuenta lo que establece el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, que textualmente establece lo siguiente: artículo 17, aquellos servidores públicos que desempeñen una responsabilidad en las unidades estatales, municipales y delegacionales de protección civil deberán contar con certificado de competencia, experiencia por alguna de las instituciones registradas en la Escuela Nacional. Del mismo modo, en cuanto hace a la conformación de las coordinaciones municipales de protección civil, que será competente para determinar y aplicar los mecanismos necesarios para enfrentar en primera instancia las emergencias y desastres que se presenten en su jurisdicción. Se propone agregar 3 párrafos al artículo 16 para que los titulares de las coordinaciones municipales cuenten preferentemente con experiencia y conocimiento en la materia para poder desempeñar el cargo. De no contar con acreditación, estos podrán, en un máximo de 150 días siguientes después de haber sido nombrados como titulares, obtener su acreditación a través de cursos y capacitación impartidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil o por alguna de las instituciones registradas en la Escuela Nacional de Protección Civil y en la Coordinación Estatal de Protección Civil. Y la vigencia del nombramiento del titular del coordinador municipal dependerá sin perjuicio de lo que establezcan los reglamentos municipales, de los requisitos de capacitación, profesionalización y experiencia adquirida en la habilidad de respuesta ante alguna contingencia. Referente al Consejo Estatal de Protección Civil, y para que se tracen los lineamientos a seguir al inicio de cada administración estatal respecto de protección civil, se propone agregar el artículo 24 bis, estableciendo que el Consejo Estatal tendrá el carácter de permanente, por lo que dentro de los primeros 60 días hábiles posteriores al cambio de la administración estatal, celebrarán una sesión extraordinaria en donde el presidente tomará por protesta a los nuevos miembros del Consejo y, de ser posible, establecer los lineamientos del Sistema Estatal de Protección Civil. Seguirá durante el periodo que corresponda. Del mismo modo, se propone reformar el artículo 26 con el objetivo de que los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, constituyan e integren consejos municipales permanentes de protección civil en un plazo no mayor de 30 días hábiles posteriores al inicio de cada administración municipal, de conformidad con las disposiciones aplicables como órganos de consulta, opinión y coordinación que tendrán por objeto convocar, concertar, inducir e integrar las actividades de los participantes e interesados en la materia a fin de garantizar el cumplimiento del objeto del sistema estatal y los sistemas municipales, además de agregar un párrafo al mismo artículo referente al periodo de sesiones de los consejos municipales para que se lleven a cabo cada 3 meses y de manera extraordinaria, cuando sea convocado por su presidente o por la mayoría de sus integrantes. Por otra parte, resulta trascendental homologar la legislación estatal con la Ley General de Protección Civil, específicamente en cuanto hace a la profesionalización de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil para lograr una mejor y eficaz prestación del servicio. Para ello, es necesario precisar que la Ley General, en los artículos 46 y 47, establecen lo siguiente. Artículo 46. La profesionalización de los integrantes del Sistema Nacional será permanente y tendrá por objeto lograr una mejor y más eficaz prestación del servicio, así como el desarrollo integral de sus elementos
mediante la institucionalización de un servicio civil de carrera cuando se trate de servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno, de conformidad a lo que se establezca en la ley de la materia. Artículo 47. Para los efectos del artículo anterior, cada entidad federativa y cada municipio se sujetará a la normatividad que exista en materia de servicio civil de carrera o a la que a sus veces en la que se deberá regular el ingreso, formación, permanencia, promoción, evaluación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes en la profesionalización y estímulos a los medios del sistema nacional, conforme a las características que les son propias y a los requerimientos de la sociedad y del Estado. En caso de que no exista dicha normatividad, se promoverá ante las instancias competentes por conducto de la Coordinación Nacional que se cree un sistema civil de carrera para los servidores públicos responsables de la protección civil. Sin embargo, la protección civil para el Estado de Tlaxcala únicamente menciona que, artículo 38, la profesionalización de los integrantes del sistema estatal será permanente y tendrá por objeto lograr una mejor y más eficaz prestación del servicio, así como el desarrollo integral de sus elementos de conformidad a lo que establezcan las disposiciones aplicables en la materia. Al respecto, cabe hacer mención que el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, durante su sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil en noviembre del 2015, se pronunció porque en materia de protección civil México está transitando de la reacción a la anticipación y ha dado un mayor énfasis a la cultura de prevención, por lo que giró instrucciones al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al de Educación Pública Federal, Aurelio Nuño, impulsar el servicio civil de carrera en materia de protección civil. Por consiguiente, es fundamental que en el Estado de Tlaxcala se pueda contar con este servicio para el desarrollo integral de los elementos, mediante la institucionalización de un servicio civil de carrera de servidores públicos del gobierno estatal y municipal. En este sentido, se propone armonizar el artículo 38 de la ley local con el artículo 46 de la Ley General de Protección Civil, a fin de lograr la institucionalización de un servicio civil de carrera de servidores públicos del gobierno estatal y municipal, así como incorporar los artículos 38 bis y 38 ter referentes al mismo tema para la profesionalización de los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil. Por lo anteriormente dispuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, 47, 54, fracción 2 y 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción 1, 7, 9, fracción 2, 10, apartado A, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se adicionan la fracción 40 al artículo 3, la fracción 23 al artículo 12, 2 párrafos al artículo 13, 3 párrafos al artículo 16, el artículo 24 bis, un párrafo al artículo 26, un artículo 38 bis y 38 ter, la fracción séptima al artículo 53, y se reforman el artículo 26, el artículo 38, el artículo 59, la fracción 2, el artículo 90 y el artículo 115, todos de la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entiende por fracción 1, se cambia por la fracción 1, queda igual. 2 por la 40, donde debe cuadrarse el sistema UMA, Unidad de Medida y Actualización. El artículo 12, se crea la Coordinación Estatal de Protección Civil como un organismo con autonomía administrativa, financiera, de operación y gestión,
dependiente de la Secretaría, que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones. 1. Fracción 22. Fracción 23. Coordinar la realización del curso, ejercicios y simulacros que permitan mejorar la capacidad de respuesta de la sociedad ante la presencia de agentes perturbadores. Artículo 13. La coordinación estatal se integra por fracción 1, queda igual. Para ser titular se deberá contar con experiencia comprobada y conocimiento en la materia, además de cumplir con lo establecido en los artículos 20 y 38 de la ley. La vigencia del nombramiento del titular deberá ser sin perjuicio de lo que establezca el reglamento de esta ley, del cumplimiento de los requisitos y capacitación, profesionalización y experiencia adquirida en la habilidad de respuesta ante alguna contingencia. Artículo 16. Cada uno de los municipios del Estado establecerá dentro de su estructura una coordinación municipal de protección civil que será competente para determinar y aplicar los mecanismos necesarios para enfrentar una primera instancia las emergencias y desastres que se presenten en su jurisdicción, así como para organizar los planes y programas de prevención y auxilio a las personas, sus bienes y al medio ambiente. Además de cumplir con lo establecido en los artículos 20 y 38 de esta ley, el titular de la coordinación municipal deberá contar preferentemente con experiencia y conocimiento en la materia para poder desempeñar el cargo. En máximo 150 días siguientes después de haber sido nombrado como titular, deberá obtener su acreditación a través de cursos, capacitación impartidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil o por alguna de las instituciones registradas en la Escuela Nacional de Protección Civil, en la Coordinación Estatal de Protección Civil. La vigencia del nombramiento del titular de la Coordinación Municipal dependerá sin perjuicio de lo que establezcan los reglamentos municipales de los requisitos de capacitación, profesionalización, experiencia adquirida en la habilidad de respuestas ante alguna contingencia. Artículo 24 bis. El Consejo Estatal tendrá el carácter de permanente, por lo que dentro de los primeros 60 días hábiles posteriores al cambio de la administración estatal celebrarán una sesión extraordinaria en donde el presidente tomará protesta a los nuevos miembros del Consejo y, de ser posible, establecer los lineamientos que el Sistema Estatal de Protección Civil seguirá durante el periodo que corresponda. Artículo 26. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, constituirán e integrarán consejos municipales permanentes de protección civil en un plazo no mayor de 30 días hábiles posteriores al inicio de cada administración municipal, de conformidad con las disposiciones aplicables, como órganos de consulta, opinión y coordinación que tendrán por objeto convocar, concertar, inducir e integrar las actividades de los participantes interesados en la materia a fin de garantizar el cumplimiento del objeto del sistema estatal y los sistemas municipales. El Consejo Municipal sesionará ordinariamente cada 3 meses y de manera extraordinaria cuando sea convocado por su presidente o por la mayoría de sus integrantes. Artículo 38. La profesionalización de los integrantes del Sistema Nacional será permanente y tendrá por objeto lograr un mayor y más eficaz prestación de servicio, así como el desarrollo integral de sus elementos mediante la institucionalización de un servicio civil de carrera de servidores públicos de los gobiernos estatal y municipal, de conformidad a lo que establezca la ley en la materia. Artículo 38 bis. Para los efectos del artículo anterior, los gobiernos estatal y municipal se sujetarán a la normatividad que exista en materia de servicio civil de carrera o a la que haga a sus veces, en la que se deberá regular el ingreso, formación, permanencia, promoción, evaluación y todos aquellos aspectos que se consideren permanentes a la profesionalización a los miembros del sistema estatal, conforme a las características que les son propias a los requerimientos de la sociedad y del Estado. En caso de que no exista dicha normatividad, se promoverá ante las instancias competentes, por conducto de la coordinación estatal, que se cree un sistema civil de carrera para los servidores públicos responsables de las áreas de protección civil. Artículo 38 ter. La normatividad correspondiente precisará y detallará todos los rubros que atañen a los puestos
de mando y jerarquías de las unidades estatales y municipales de protección civil. Artículo 53. Los programas estatal y municipal de protección civil deberán contener, cuando menos, de la 1 a la 6, queda igual. La 7, fracción 7, programa de talleres, ejercicios y simulacros. Artículo 59. Para la elaboración, implementación, vigilancia y actualización del programa interno de protección civil, cada instancia a que se refiere el artículo anterior deberá crear una estructura organizacional específica denominada Unidad Interna de Protección Civil, que elabore, actualice, opere, participe en simulacros y vigile el instrumento en forma centralizada y en cada uno de sus inmuebles. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo, la Unidad Interna de Protección Civil podrá ser asesorada por una persona física o moral que cuente con el registro actualizado correspondiente de acuerdo con lo establecido por el reglamento de esta ley. Artículo 90. Para los efectos de este capítulo, las dependencias y entidades del sector público con la participación del sector social, privado y académico promoverán. Fracción 1 queda igual. Fracción 2. La ejecución de simulacros cuando menos una vez al año en lugares de concentración masiva de personas que permitan mejorar la capacidad de respuesta ante la presencia de agentes perturbadores. Artículo 115. El monto de la multa podrá ser desde 20 hasta 4.800 de la UMAM, atendiendo a las consideraciones previstas en el artículo anterior. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al presente decreto. Artículo 3. Si al publicarse el presente decreto aún no se ha instalado el Consejo Estatal y Municipal de Protección Civil en algún municipio, estos tendrán 20 días hábiles para realizarlo. Artículo 4. Después de haberse publicado el presente decreto, los titulares de la Coordinación Municipal de Protección Civil tendrán 45 días para obtener su acreditación correspondiente. Artículo 5. El Ejecutivo del Estado emita el reglamento de esta ley en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de su publicación al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar. Dado en sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 19 días del mes de septiembre del año 2017. Diputado Jesús Portillo Herrera, presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. Es cuanto, presidente. De la iniciativa dada a conocer, turnes a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado César Freddy Cuautle Cuateconzi, en representación de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, y la de Asuntos Municipales, proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción 17ª del artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas y personas que nos acompañan. Con el permiso de la mesa, diputado presidente. Honorable Asamblea, a las comisiones que suscriben les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
el expediente parlamentario número 62 058 diagonal 2017, el cual contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción 17ª del artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que presentó el diputado César Freddy Cuateconcicuautle, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, fracción segunda, 78, 81, las fracciones segunda, séptima y 20 del artículo 82, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 35, 36, las fracciones segunda, séptima y 20 del 37, 76, 82, 83, 85 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales, Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, así como la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceden a dictaminar con base en los siguientes resultados. Primero, que con fecha 16 de marzo de 2017, el diputado César Freddy Cuateconcicuautle, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción 17ª del artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. En la misma fecha, esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales, Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para la emisión del dictamen correspondiente. Segundo, con fecha 20 de junio de 2017, la convocatoria expresa de los diputados presidentes de las comisiones en comento, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se convocó a los diputados integrantes de las comisiones de Asuntos Municipales, Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, así como a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a celebrar sesión de instalación de Comisiones Unidas, misma que tuvo verificativo el día 22 de junio de esta anualidad. En dicha sesión se determinó que la presidencia y conducción de los trabajos de ambas comisiones estuviera a cargo del diputado José Martín Rivera Barrios. Asimismo, se designó como ponente al diputado José Martín Rivera Barrios y se presentó el dictamen con proyecto de decreto al tenor de los siguientes considerandos. Primero, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segundo, es congruente con el texto constitucional estatal lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala al prescribir los mismos términos. De los mencionados preceptos descritos, se justifica la competencia de este Congreso del Estado para estudiar, analizar y resolver sobre el proyecto de decreto materia de este dictamen. Tercero, tomando en consideración que el 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que da sustento internacional al reconocimiento y protección de los derechos humanos y de cuyo contenido se desprende el reconocimiento y protección de los derechos humanos, puesto que en su artículo 2 establece: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esa declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En términos parecidos lo establecen el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, en general, la totalidad de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, siendo coincidentes en la prohibición de todo tipo de discriminación. Cuarto, que el Estado mexicano, a través de su gobierno e instituciones, tiene como fin el preservar y proteger los derechos de las personas, tal y como lo estableció desde sus orígenes la Constitución mexicana del 5 de febrero de 1857. En su artículo primero, que a la letra dice: artículo primero, el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara
que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución, robustecen los argumentos hasta ahora vertidos. Lo señalado por el destacado jurista José María Lozano en su obra intitulada Tratado de los Derechos del Hombre, que refiere: si los derechos del hombre son la base y objeto de las instituciones sociales, es evidente que el poder público tiene el doble deber de respetar y sostener las garantías otorgadas por esta Constitución para hacer efectivos y seguros aquellos derechos. La autoridad administrativa y la autoridad judicial pueden violar esas garantías. Antes bien, deben respetarlas y cuando un hombre es atacado en ellas, están obligadas a protegerlo, a sostenerlo en su goce. Quinto, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el párrafo quinto del artículo primero: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, por lo cual constitucionalmente queda prohibida toda discriminación y recalco por discapacidades. Sexto, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006. La Convención es un instrumento internacional de los derechos humanos, reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y reconoce que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano. Es innegable que esta vulneración a sus derechos los conduce a la difícil situación. Las personas con discapacidad son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación. En relación al trabajo y empleo, esta convención establece en el artículo 27, primero, los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, en un mercado y en un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los estados partes salvaguardan y promoverán el ejercicio del derecho de trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación. Inciso E, alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo. Séptimo, que de acuerdo a teóricos, la discriminación en materia de empleo y ocupación, el vocablo discriminación, en algunas de sus connotaciones significa diferenciar, excluir, distanciar, por motivos relativos a determinadas características personales de algún individuo o de un grupo social, con la intención de impedir y restringir los accesos a las posibilidades, beneficios y ventajas ofrecidas a otros miembros de la sociedad. Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Las personas con algún tipo de discapacidad generalmente se encuentran excluidas para acceder a algún empleo en la administración pública, con interés de trabajar. Sin embargo, nuestra sociedad no les brinda las mismas oportunidades laborales, ya que, por citar el ejemplo de los gobiernos municipales, son muy pocos de ellos los que emplean a personas con discapacidad, quienes demuestran capacidad y responsabilidad en las actividades que les encomiendan. Octavo, en el caso que nos ocupa, cuando las personas discapacitadas, al ver restringido y vulnerado su derecho de acceder a un trabajo por su situación de discapacidad, entonces resulta evidente que son objeto de discriminación al no brindárseles una oportunidad de empleo. Por tal razón, los legisladores tenemos la obligación moral y legislativa de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Para eso es necesario respetar las facultades y obligaciones que el Estado mexicano ha contraído al firmar y ratificar algún instrumento internacional en materia de derechos humanos. Y una de esas obligaciones es la de armonizar su legislación nacional con los tratados internacionales. Noveno, las Comisiones Unidas consideran de gran relevancia los argumentos vertidos por el diputado promovente al referir que, de acuerdo con la información del Censo de Población y Vivienda 2010,
Tabulados del cuestionario básico, la población de 12 años y más por municipio, sexo y condición de actividad económica según condición y tipo de limitación en la actividad, Tlaxcala tiene una población total de 12 años o más con discapacidad, de 39.863 personas, de las cuales los económicamente activos ocupados son 12.030 personas, los económicamente activos desocupados 819 personas, los no económicamente activos 26.859 personas y los que no especificaron 155. Los discapacitados con alguna limitación 21.988 de caminar, 11.808 de ver, 5.393 de escuchar, 3.008 de hablar, 2.291 de atender su cuidado personal, 1.589 de poner atención o aprender, 2.774 mental y 2.853 no especificado. Luego entonces resulta de vital importancia considerar que en el estado de Tlaxcala las personas con discapacidad son personas económicamente activas y que pueden desempeñar alguna actividad, que si bien tienen alguna limitación, pueden ser y son económicamente activos y productivos. Décimo, que la vigente ley para personas con discapacidad del estado de Tlaxcala establece la prohibición de toda discriminación para las personas con discapacidad. Asimismo, reconoce su derecho fundamental al trabajo. También establece en su artículo 5, son facultades del gobernador del estado en materia de esta ley las siguientes. Primero, establecer las políticas y acciones necesarias para garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna, por motivos de su condición particular. Segundo, fomentar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal trabajen a favor de la inclusión de las personas con discapacidad en el marco de la política de gobierno. Octavo, promover y dictar políticas sobre formación para el trabajo, empleo, inserción y reinserción laboral, readaptación profesional y reorientación ocupacional para personas con discapacidad. Todas estas acciones en un marco de política pública estatal y para el objeto de la presente iniciativa es fundamental lo que establece el artículo 28. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo en igualdad de condiciones con las demás. Para ello, las autoridades en materia laboral establecerán, entre otras medidas, las siguientes. Primero, prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y continuidad en el empleo, la promoción profesional y garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables. Cuarto, alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo. Sexto, impulsar programas para promover la contratación progresiva de personas con discapacidad hasta alcanzar cuando menos el 2% de la plantilla laboral del sector público estatal y municipal. Esta norma legislativa da fundamento para establecer la obligación normativa para que todo gobierno municipal pueda dar oportunidad y conceder empleo en la administración municipal a personas con discapacidad, siempre y cuando cubran el perfil laboral del puesto solicitado. 11. En el marco del centenario de la Constitución de 1917, los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras consideramos conveniente armonizar la legislación a fin de que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades de laboral en el gobierno municipal de su localidad. Por ello, consideramos, además de su oportuna, necesaria la propuesta de adicionar un segundo párrafo a la fracción 17ª del artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, para que las personas con discapacidad, según la disponibilidad presupuestaria del municipio y atendiendo a los perfiles que se requieran dentro de la administración municipal, tengan garantizada la posibilidad de acceder a un empleo dentro de su localidad. Lo anterior, amén de reconocer que la entidad de la administración pública más cercana a su hogar es la administración municipal. De esta forma, se contribuirá a erradicar la discriminación de las personas con discapacidad en el acceso al empleo y ocupación. Por lo expuesto, con antelación, esta comisión dictaminadora se permite presentar el siguiente dictamen con proyecto de decreto único, con fundamento en lo establecido en los artículos 45 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, novena fracción segunda
Y artículo 10º, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se adiciona un segundo párrafo a la fracción 17ª del artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 33, fracción primera a la fracción 16ª queda igual. Fracción 17ª, promover la contratación progresiva de personas con discapacidad, debiendo cubrir el perfil laboral al puesto solicitado, hasta alcanzar cuando menos el 2% de la plantilla laboral de la Administración Pública Municipal. Fracción 18ª a la fracción 35ª queda igual. Transistorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan a todas aquellas disposiciones que se contrapongan al presente decreto, al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlaxcala, a los 22 días del mes de junio del año 2017. Atentamente las Comisiones Unidas. Comisión de Asuntos Municipales, diputado José Martín Rivera Barrios, presidente. Diputado J. Carmen Corona Pérez, vocal. Diputado César Freddy Cuatecón Cuautle, vocal. Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Diputada Dulce María Mastranzo Corona, presidenta. Diputada Sandra Corona Padilla, vocal. Diputada Heréndira Olimpia Cova Brindis, vocal. Diputado Alberto Amaro Corona, vocal. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, presidente. Diputada Floria María Hernández, vocal. Diputada Sandra Corona Padilla, vocal. Diputado Carlos Morales Vadillo, vocal. Diputado Agustín Nava Huerta, vocal. Diputado Héctor Israel Ortiz, vocal. Diputado Fidel Águila Rodríguez, vocal. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes y la de Asuntos Municipales. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación o, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Informo el resultado de la votación, 18 votos a favor. Quienes estén por la negativa a su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general y en lo particular. En vista de que ningún ciudadano o diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto, se somete a votación en lo general y en lo particular. Se pide a los
diputados se sirvan a manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Héctor Ortiz, sí. Padilla Sánchez, sí. Humberto Cuautle Tecuapacho, sí. Corona Sandra, sí. Covarrubias Heréndira, sí. Morales Vadillo, sí. Dulce María Mastranzo Corona, sí. Sánchez García Juan Carlos, sí. Amaro Corona, sí. Xochitemo Pedras Adrián, sí. Hernández Floria María, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta alguna diputada por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Portillo Herrera Jesús, a favor. Nava Huerta Agustín, a favor. Sánchez Santiago, sí. César Freddy Cuatecón Cicuautle, sí. Arévalo Lara Arnulfo, sí. J. Carmen Corona, sí. Diputado presidente, le informo el resultado de la votación: 17 votos a favor, 0 en contra. De conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el decreto y al secretario parlamentario lo mando al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Con todo gusto, diputado presidente. Correspondencia 19 de septiembre de 2017. Oficio que dirige Eleazar Molina Pérez, presidente municipal de Tecla de la Solidaridad, a través del cual remite copia certificada de los planos y tablas de valores unitarios aprobados en la primera sesión de la Comisión Consultiva Municipal, debidamente publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Oficio que dirige en personal académico y administrativo del Colegio de Tlaxcala, AC, a través del cual solicitan la intervención de esta soberanía ante la petición hecha al maestro Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del Estado de Tlaxcala, para que se amplíe el presupuesto del Colegio de Tlaxcala, AC. Oficio que dirige Francisco Villarreal Chaires, presidente del municipio de Yauquemecan, a través del cual remite el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021. Oficio que dirige el ingeniero J. Jesús Lule Ortega, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Tlaxcala, del Instituto Nacional Electoral, a través del cual remite la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual se ejerce la facultad de atracción para fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales 2017-2018, identificada con el número INE/CG 398/2017. Oficio que dirige Óscar Vélez Sánchez, presidente municipal del Carmen Tequesquitla, a través del cual solicita la autorización de esta soberanía para el endeudamiento que desea adquirir el municipio ante una institución financiera. Oficio que dirige María Esther San Luis Carcaño, síndico del municipio de San José Teacalco, a través del cual solicita copia simple de la documentación que sirvió de base para la constitución del municipio de San José Teacalco, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el 18 de agosto de 1995, en el decreto número 205. Oficio que dirige Jorge Sánchez Gazo, presidente municipal de Huamancla, a la contadora pública María Isabel Delfina Maldonado Tescle,
Auditora Superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, a través del cual informa que se realizó el cambio de titular en el área de Tesorería Municipal, como lo indica el acta circunstanciada del día 13 de septiembre del año en curso. Oficio que dirige Faustino Karim Molina Castillo, presidente municipal de Amajac de Guerrero, a través del cual presenta el desistimiento en relación a la solicitud para ejercer actos de dominio respecto al predio denominado de Chancla, dentro del expediente parlamentario 62.071, diagonal 2017. Escrito que dirige Carlos Ruiz López, a través del cual presenta denuncia a diferentes autoridades del estado de Tlaxcala y Puebla. Escrito que dirige Carlos Ruiz López, a través del cual presenta denuncia en contra de servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. Escrito que dirige Eulalio Palacios Nájera, Comisariado Ejidal de la Comunidad de San Antonio Atotonilco, municipio de Iztacuistla de Mariano Matamoros, a través del cual solicita el apoyo en cuanto a lo que se refiere a seguridad estatal para dicha comunidad. Oficio que dirige el maestro Carlos Rubalcaba Quintero, secretario general del Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual informa de la declaratoria de constitución de los grupos y representaciones parlamentarias y conformación de la Comisión de Gobierno. Oficio que dirige la diputada Carolina Beurellard Martínez, secretaria de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Puebla, a través del cual informa del trámite del oficio número S.P. 1047, diagonal 2017, remitido por esa soberanía, por el que se informa de la adhesión al acuerdo aprobado por esa soberanía. Es cuanto, diputado presidente. De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda del oficio que dirige el presidente municipal de Tetla de la Solidaridad, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su trámite correspondiente. Del oficio que dirige personal académico y administrativo del Colegio de Tlaxcala AC, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige el presidente del municipio de Yauquemecan, se tiene por recibido y se instruye al secretario parlamentario lo remita a la biblioteca de este Poder Legislativo. Del oficio que dirige el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala del Instituto Nacional Electoral, se ordena al secretario parlamentario lo remita a todos los diputados que integran esta 62ª legislatura para su debido conocimiento. Del oficio que dirige el presidente municipal del Carmen Tequesquitla, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la síndico del municipio de San José Teacalco, se ordena al secretario parlamentario de respuesta a lo solicitado. Del oficio que dirige el presidente municipal de Huamantla, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige el presidente municipal de Amajac de Guerrero, túrnese a su expediente parlamentario. De los escritos que dirigen Carlos Ruiz López, túrnese a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su atención. Del escrito que dirige el Comisariado Ejidal de la Comunidad de San Antonio Atotonilco, municipio de Iztacuistla de Mariano Matamoros, túrnese a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública y Reinserción Social para su atención. Del oficio que dirige el secretario general del Congreso del Estado de Nayarit, se ordena al secretario parlamentario acuse de recibido y de enterada esta soberanía. Del oficio que dirige la Secretaría de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Puebla, se tiene por recibido. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Honorable Asamblea, con su permiso, señor presidente. La alerta de género, la alerta de violencia de género contra las mujeres o alerta de género
la decreta el titular de la Secretaría de Gobernación Federal en su carácter de presidente del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en contra de determinado Estado en términos del artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, siendo esta un mecanismo de actuación de las autoridades públicas que buscan cumplir con las obligaciones del Estado respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, atendiendo específicamente, entre otras, las violaciones más graves a este derecho, como es la violencia feminicida y la trata de personas. El 8 de agosto del 2016, la organización Todos para Todos AC, a través de Jessica Martínez Taracena, en su calidad de representante de la organización, presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, en su carácter de secretaria ejecutiva del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, una solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres para los municipios de Apizaco, Acuamanala, de Miguel Hidalgo, Chautempan, Contla de Juancuamatzi, La Magdalena Tlatelulco, Papalotla de Xicotenca, Santa Catarina Ayometla, San Lorenzo Axocomanitla, San Pablo del Monte, Teolocholco, Tenancingo, Xicotzinco y Zacatelco en el estado de Tlaxcala por violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres a través de la trata de personas. El 2 de septiembre de 2016, InMujeres hizo del conocimiento de Jessica Martínez Taracena, en su calidad de representante de la organización, la admisión de su solicitud, hecho que informó al gobernador del estado de Tlaxcala en esa misma fecha. Una vez aceptada la solicitud, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, conformó un grupo de trabajo que se encargó de investigar y analizar la situación que guardaba en el territorio sobre el que se señala si existía violación a los derechos humanos de las mujeres en el estado de Tlaxcala. Asimismo, investigó la actuación que al respecto habían tenido los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en la entidad. El 4 de noviembre del 2016, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, remitió al gobernador del estado de Tlaxcala el informe elaborado por el grupo de trabajo mencionado, en el que se establecen 9 conclusiones o recomendaciones que el gobierno estatal debía cumplir si deseaba evitar que se decretara en su contra la alerta de género, fijándole un plazo de los 6 meses siguientes que vencían el 4 de mayo de este año, para informar a la CONAVIM las acciones realizadas para implementar la propuesta contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo mencionado, las cuales son las siguientes. Conclusiones y propuestas de la CONAVIM. 1. Diagnosticar, programar y ejecutar capacitación interinstitucional, estatal y municipal en materia de derechos humanos de las mujeres. 2. Operación y sistematización del Banco Estatal de Datos sobre casos de violencia contra las mujeres. 3. Realizar programas de capacitación en la aplicación de la NOM 046 y en derechos humanos y no discriminación de las mujeres dirigido al personal del sector salud. 4. Rediseño y fortalecimiento de protocolos de actuación del personal encargado de atender mujeres víctimas de violencia y capacitar a dicho personal en su aplicación. 5. Articulación de acciones por parte de las instituciones encargadas de la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres y la trata de personas, principalmente por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 6. Etiquetar, ajustar y aumentar
las asignaciones presupuestarias sobre políticas y programas con perspectiva de género y fortalecimiento del Instituto Estatal de la Mujer. 7. Campañas de comunicación de promoción de los derechos humanos de las mujeres. 8. Impulsar la armonización de la legislación estatal con instrumentos internacionales y leyes federales o generales que tutelan derechos humanos de las mujeres. 9. Diseñar una estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos de las mujeres, con perspectiva de género y trata de personas, que tengan como objetivo transformar los patrones culturales para no generar y reproducir la violencia contra las mujeres. Acciones que correspondían realizar al Congreso del Estado de Tlaxcala. De las 9 conclusiones emitidas por el grupo de trabajo conformado por la CONAVIM, correspondía al Congreso del Estado de Tlaxcala atender las siguientes. Recomendación 6, etiquetar, ajustar y aumentar las asignaciones presupuestarias sobre políticas y programas con perspectiva de género y fortalecimiento del Instituto Estatal de la Mujer. Acciones: aprobar reformas al Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus municipios con el objetivo de establecer la perspectiva de género en los planes, programas y presupuestos públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal. 2. Presentar y aprobar la iniciativa de ley del Instituto Estatal de las Mujeres con el objetivo de fortalecer a dicho instituto como eje rector de la política integral estatal en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, de institucionalización de la perspectiva de género, de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Recomendación 8. Impulsar la armonización de la legislación estatal con instrumentos internacionales y leyes federales o generales que tutelen derechos humanos de las mujeres. Acciones: llevar a cabo la armonización legislativa de los siguientes ordenamientos legales. 1. Presentación de iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios para que la elaboración de planes, programas y presupuestos públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal se realice con perspectiva de género. En caso de aprobarse esta iniciativa, se cumple con la recomendación número 6 de la CONAVIM, la cual se refiere a que la asignación presupuestaria de políticas y programas con perspectiva de género se cumpliera. Recomendación 6, etiquetar y ajustar y aumentar las asignaciones presupuestarias sobre políticas y programas con perspectiva de género y fortalecimiento del Instituto Estatal de la Mujer. Iniciativa por la que se creó la ley del Instituto Estatal de las Mujeres, presentada ya por esta comisión ante el Pleno de este Congreso. Dice: en caso de aprobarse esta iniciativa, se cumple con la recomendación número 6 de la CONAVIM, la cual se refiere al fortalecimiento del Instituto Estatal de la Mujer, a través de la cual se propone fortalecerlo como eje rector de la política integral estatal en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, de institucionalización de la perspectiva de género y de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a fin de garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y la no discriminación de las mujeres. Además de que en la elaboración de esta iniciativa de ley nos apegamos a las áreas con las que ha venido funcionando el Instituto Estatal de la Mujer, concretándonos a normar las funciones que debe desarrollar cada área en base a los ordenamientos legales ya existentes, como es la ley que garantiza el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley de igualdad entre mujeres y hombres. Con esto, compañeros y compañeros legisladores, informo sobre los trabajos que ha venido realizando la Comisión de Igualdad de Género y Trata de Personas. Nosotros recibimos, como quedó mencionado aquí, la alerta y las recomendaciones que hacía la CONAVIM
a este Congreso del Estado. La comisión, al principio de nuestras funciones en el primer periodo ordinario de sesiones, convocamos a las asociaciones civiles a que intercambiáramos trabajo, programas, agendas legislativas, de manera que de ahí nosotros tuvimos conocimiento de la alerta. Nosotros en la comisión nos abocamos a elaborar las iniciativas que están señaladas por la CONAVIM como recomendaciones al Congreso del Estado y ya fueron presentadas en primera lectura ante esta tribuna, por lo que solicitamos con todo respeto a la Junta de Coordinación Política y a la presidencia de la mesa directiva de este honorable Congreso, pues suban ya para la aprobación por el Pleno estas iniciativas que con esto nosotros, el Poder Legislativo del Estado, estamos dando atención a las observaciones que tuvimos por parte de la CONAVIM. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jesús Portillo Herrera. Con el permiso de la mesa directiva, diputados y diputadas, compañeros públicos que nos acompaña. A 32 años del sismo del 19 de septiembre del año de 1985, que cobró la vida de miles de personas, quiero hacer mención sobre la importancia de reforzar la cultura de protección civil, que sigue siendo una tarea pendiente de la cual los esfuerzos hasta ahora realizados siguen siendo mínimos ante las grandes eventualidades que nos demuestran el poder inmenso que tiene la naturaleza. Los diferentes fenómenos perturbadores que se presentan de manera natural nos quita la venda de los ojos al mostrarnos frágiles y vulnerables, pues luego de dicho acontecimiento, las experiencias en materia de protección civil han puesto de manifiesto la necesidad de contar con los instrumentos de cobertura nacional y estatal que permite integrar y coordinar la respuesta de todos los sectores de la población en caso de presentarse nuevos desastres. Cuando se estaban realizando los preparativos para conmemorar el Día Nacional de Protección Civil, este 19 de septiembre nuevamente, el poder de la naturaleza despertó el sentimiento de importancia ante la magnitud que tuvo el sismo del 7 de septiembre de 8.2 grados de la escala Richter, que sin duda nos pone a concientizar sobre los que se están haciendo en esta materia. Está bien en que se está fallando y cómo replantear las diferentes estrategias de protección a la población. Ante ello debemos establecer las bases de coordinación que reencaucen la intervención de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de garantizar la protección y salvaguardar la integridad de la ciudadanía, con base a la capacidad, prevención, auxilio, resiliencia para resistir, asimilar, adaptarse y recuperar de los efectos en corto plazo de manera eficiente. Es por ello que este día su servidor presentó una iniciativa que, entre otros aspectos, pretende reforzar las acciones de protección civil, profesionalizar quienes conforman el Sistema Estatal de Protección Civil, que los diferentes consejos municipales se conformen rápidamente y que sean más de las sesiones que realicen para analizar, proponer y tomar medidas tendientes al bienestar de todos los tlaxcaltecas. Además de impulsar la realización de simulacros por lo menos una vez al año, así como la creación en el Estado del Sistema Civil de Carrera para los servidores públicos responsables de las áreas de protección civil. En este sentido, exhorto a mis compañeras diputados y diputados que antepongamos intereses partidistas y personales a fin de legislar en esta materia, pues aunque contamos con una ley de protección civil para el Estado de Tlaxcala, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el 5 de julio del 2013,
Hasta ahora, el Ejecutivo del Estado no ha emitido el reglamento de esta ley, pues con el que aún se cuenta data desde el 17 de junio del 2002, por lo que no está actualizado y por consiguiente está desfasado de la realidad. Por tal motivo, hago un exhorto al titular del Ejecutivo Estatal a fin de emitir el reglamento de la ley aludida para que haya certeza jurídica y se logre estar acorde al contexto en que vivimos. Por otra parte, agradezco el apoyo brindado de los integrantes de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, de las compañeras y compañeros diputados de esta legislatura, de la participación de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado, de los titulares de los órganos técnicos administrativos del personal que labora en este Congreso del Estado, al público en general, a los medios de comunicación y a la amable participación de los instructores que nos reforzaron para realizar este día un simulacro de sismo que tuvo el objeto de evaluar la capacidad de respuesta que se puede tener ante una eventualidad de terremoto, así como impulsar y reforzar la cultura de prevención en materia de protección civil. Recordar a la población que México es un país sísmicamente activo, por lo que es importante saber cómo responder ante un fenómeno de esta naturaleza y fortalecer los trabajos de coordinación entre las dependencias involucradas de la atención de una emergencia originada o consecuencia de un evento de alto grado de intensidad. Finalmente, y si ustedes me lo permiten, quiero solicitar a todos los presentes ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de quienes fallecieron en el terremoto de 1985 y el 7 de septiembre del presente año. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Sandra Corona Padilla. Con su permiso, señor presidente, hace algunos meses fue Valeria en el Estado de México. Hace 2 semanas, Mara Castilla en Puebla, sumando 83 feminicidios. La semana pasada fue Patricia Reyes Ríos en Tepeyanco, Tlaxcala, sumando 7 feminicidios en 2017. El asunto es que no podemos olvidar a ninguna de las 7 mujeres que mueren diariamente en México. Y sí, efectivamente, ya no hay espacios seguros para nosotras, para las mujeres, ni en el ámbito público ni en el ámbito privado. Y en el ámbito privado, aunque sea el hogar, las mujeres que estamos a favor de la lucha de los derechos, siempre decimos y llevamos la consigna de que lo personal es político. Y es por eso que me atrevo a decir en esta tribuna que ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en el hogar, las mujeres estamos seguras. Y ya no se trata de que el Estado nos garantice una vida libre de violencia, sino más bien que nos garantice vivir. Y es por eso que tengo que recalcar algunas de las peticiones que hizo el colectivo feminista ayer frente a la Plaza Xicoténcat, donde principalmente
y aunado a lo que dijo ya la presidenta de la Comisión de Igualdad, considero que es fundamental, sí, en efecto, pedir la comparecencia de la titular del Instituto Estatal de la Mujer, primero para que nos explique cuál es el plan estratégico que está llevando a cabo para la atención a estas recomendaciones que le ha hecho la CONAVIM y que en efecto se cumplieron algunas de estas, en las cuales aquí en el Poder Legislativo aprobamos 4 iniciativas. Sin embargo, 2 están pendientes y son en definitiva muy importantes, que es la creación de la ley del Instituto Estatal de la Mujer y también que se apruebe la reforma en el Código Financiero para que exista presupuesto con perspectiva de género. Eso significa que es una estrategia transversal que atañe a todas las secretarías de gobierno. Estamos ya hartas, las mujeres, la ciudadanía en general, de que se hagan reformas nada más por lo encimita, donde se pretenda que con ciertas estrategias se prevenga un asunto que es de suma importancia para la seguridad de las mujeres en el Estado y también en el país. Por eso también exigimos que haya una estrategia de seguridad pública con perspectiva de género, que también el procurador del Estado nos explique de qué manera está capacitando al personal para que se atiendan los protocolos en atención a la violencia contra las mujeres, los feminicidios, el abuso sexual y la trata de personas. Considero que es muy importante que el Estado tenga, que basta que esté diciéndonos que la culpa es de las víctimas, sino más bien es la culpa de una sociedad y de un Estado que ha normalizado la violencia. Y lo más importante de todo es que nos unimos a la consigna de muchas mujeres que han marchado en la Ciudad de México, en Puebla, en Tlaxcala, en el Estado de México, para decir que exigimos acciones urgentes contra la violencia y contra la impunidad. Ni una menos, ni una más, no queremos que haya más mujeres víctimas de violencia ni de feminicidios. Y así sean las veces necesarias que nos tengamos que subir las integrantes de la Comisión de Igualdad para que las iniciativas sean votadas en este pleno, vamos a tener que hacerlos, porque es un compromiso que tenemos no solamente en sororidad con nuestro género, sino también con las niñas y adolescentes de este Estado. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan Carlos Sánchez García. Con su permiso, diputado presidente, solamente sumándome a las acciones y a los comentarios vertidos desde esta tribuna de mi compañera diputada Sandra. Además de eso, comentarles a los medios de comunicación del Estado vecino de Puebla que no nos estén desacreditando. Realmente Tlaxcala somos cuna de guerreros, cuna de gente trabajadores, y hoy vemos en los medios, en las redes sociales, que ocupan un medio para desacreditar la imagen de este pueblo trabajador. Entonces, le pedimos a los medios que tienen presencia en Puebla y medios poblanos que tienen presencia en Tlaxcala que por favor se limiten a sacar nota roja desacreditando nuestra honorabilidad como guerreros tlaxcaltecas. Es cuanto. En vista de que ningún ciudadano o diputado más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. 1. Lectura del acta de la sesión anterior. 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 13:13 del día 19 de septiembre del 2017, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 21 de septiembre del 2017 en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento.